Vamos a estar en el capítulo 3 del libro de Jueces. Versículo 12, 3:12. Ahí marque lo que ahí no nos vamos a mover, posiblemente vayamos al Génesis más adelante. Amén. Y la palabra del Señor le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, perdón que ni yo lo tenía aquí lista, 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Oremos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Ilumíname, utilízame, que sea el Espíritu Santo quien hable a mis hermanos, que se lleven este mensaje atesorado en su corazón. Y lo primordial es que lo pongamos por obra en nuestras vidas, para que, así como el pueblo de Israel se equivocó en ese momento, nos sirva a nosotros de experiencia. Gracias, bendito Padre. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Esclavos por desobedientes. Es el tema que le he dado al comentario de esta mañana. Mira, esclavos por desobedientes. Desde que Dios creó al hombre, el hombre ha manifestado desobediencia. Y si usted se retrocede en el Génesis, Dios le dio instrucciones a Adán, pero Satanás, encubierto en la serpiente, se introdujo en la vida de ellos a través de un engaño sutil. Y ahí inicia el declive del ser humano y da a luz el pecado. ¿Por qué? Por desobedientes. Luego, si caminamos, vamos a encontrar más adelante el primer asesinato, donde hay una confrontación entre dos hermanos, de Caín y Abel, por ofrendas presentadas a Jehová. Porque Jehová vio de buenos ojos la ofrenda de uno y la otra no. Y eso le ocasionó a uno de los hermanos incomodidad, envidia, odio. Tal es el caso que se comete el primer asesinato y hay derramamiento de sangre. Seguimos caminando en el libro de Génesis y hay muchas historias, pero me lo voy a llevar al diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? La maldad de los hombres había desbordado, había crecido tanto que Dios decidió raer de raíz, dice. Raer era aniquilar al 100% de ser viviente sobre la tierra, incluyendo los animales que no tenían nada que ver, ¿verdad? Pero Dios en su inmensa misericordia encuentra a un hombre que se llama Noé y a través de él se le da continuidad a la vida. Ahí se salvaron 8 personas. Más adelante llegamos y aparece Abraham, que es por aquí donde vamos a ir arrancando ya lo que es la parte introductoria de nuestro comentario. Con Abraham da inicio el pueblo de Israel. Con Abraham inicia una forma de gobierno del pueblo de Israel que se llama el patriarcado, ¿verdad? El patriarcado, entendiéndolo así, es porque Dios escoge a una persona, un líder espiritual con el cual Él trata directamente, y esta persona gobierna a su pueblo. Eso hizo con Abraham. Luego aparecen los otros 2 patriarcas, que son Isaac y Jacob. Creo que ahí usted me va entendiendo la historia.
Luego, aquí hay un impasse, porque con la forma de gobierno del patriarcado, llegamos hasta el libro de los jueces, donde Josué desaparece, muere, y ahí se genera un desorden, porque el pueblo de Israel, dice acá en la lectura, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones anteriores ellos ya lo habían hecho. Cuando dice volvieron, reincidieron, como nosotros en nuestras vidas. Hemos reincidido en lo malo. En las alabanzas, en la parte introductoria que tenía el hermano Johnny, dice que tenemos que estar listos, preparados. No, que no nos encuentre el Señor haciendo lo malo, porque ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes, dice la palabra. Fíjese en el libro de Jueces, en el capítulo 3, versículo 12, dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ellos desobedecieron, cometieron apostasía, se fueron tras otros dioses. Pero si Dios les había dado instrucciones de que ellos no tenían que adorar a otro Dios más que solo a Jehová de los ejércitos. Ellos conquistaron una tierra y les dijo: allí van a haber un montón de pueblos, pero ustedes con ellos no se pueden mezclar. Lo mismo le dice a usted el Señor: usted ha venido al pueblo de Cristo, pero allá en el mundo no se me puede ir a mezclar con nadie, le dice, porque si no se va a contaminar. Y el riesgo eminente de que usted caiga esclavo está ahí al mezclarse. La apostasía la Biblia lo describe como ir tras otros dioses. Fíjese cómo estaban de amolados ellos, porque véame el 3:5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jabuseos. Es decir, eran una serie de pueblos paganos que tenían ellos alrededor, con los cuales tenían que lidiar y no contaminarse. Cuando ellos iban a la desobediencia, a la apostasía contra Jehová de los ejércitos, había un deterioro moral y una decadencia en su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos seguían dioses ajenos, dioses de esos pueblos, ¿verdad? Dioses paganos. La desobediencia y hacer lo malo es el principio de nuestra destrucción. Fíjese, ya vamos a llegar porque vamos a hablar de este juez que se llama Ahod. Cuando dice volvieron a hacer lo malo es porque le antecedía al juez Ahod el juez Otoniel, con quien ya había estado esclavizado el pueblo de Israel. Con este juez ellos estuvieron 8 años esclavos. Vino Dios, les mandó un caudillo, un libertador, y los rescató por 40 años en paz. ¿Cómo es posible que Dios lo tenga acá a usted en paz, en tranquilidad? Sabemos que hay problemas, que luego traicione al Señor después de que lo ha tenido 15, 20 años, no sé cuántos años, vaya tras otros dioses y lo haga esclavo. En este caso fueron 8 años, y vamos a ver que con el juez Ahod fueron más años, pero Dios nos da mucho más de lo que nosotros nos merecemos. Sí, estuvieron 8 años esclavos y les dio 40 años de paz. En mi vida, yo le digo, quizás de 0 a 10 años uno no puede decidir porque los padres están con uno,
A los 15 años uno está totoleco todavía y los padres tienen cierta influencia. Pero yo conocí a Cristo a los 38 años. Tengo 46 ahorita, más o menos 8 años. Quiere decir que de los 15 a los 38 años, hermano, hágame la conversión ahí, 5 más 8, 13 más 10, fueron como 23 años. 23 años que yo estuve en esta condición de esclavo, que no conocía a Cristo. Y que si Dios no me hubiera rescatado, a saber qué sería de mí, hermano. Quizás estuviera muerto, quizás no estuviera en el país, o a saber, ¿verdad? Dios tiene tanta misericordia que lo espera esa cantidad de años a uno. Eso es en el caso mío, pero en el caso de cada uno de ustedes es particular. Vamos dándole forma a esta parte introductoria. Decíamos que la apostasía es salirse del camino de Jehová, irse tras otros dioses, cuando ya somos cristianos, porque el pueblo de Israel ya conocía a Jehová de los ejércitos. Ellos se casaron con las mujeres paganas, ellos iban tras esos otros dioses, ellos adoraban a Baal, peor, ellos adoraban a otros dioses. ¿Cómo se sintió Dios en ese momento? Me imagino que triste. Como cuando a nosotros nuestros hijos nos desobedecen, nos hemos esforzado por educarnos, traerlos a la iglesia y de repente se van para el mundo. O que le dicen, mira, la verdad es que ya no quiero vivir aquí, me voy a ir mejor. ¿Cómo se siente uno? Porque sabemos que en el mundo a nuestros hijos no los espera un jardín de rosas, les esperan golpes duros, porque nosotros ya los sufrimos y nosotros no queremos que ellos sufran eso. Lo mismo se sentía Jehová de los ejércitos, pero dijo, los voy a hacer que pasen esa lección, los voy a esclavizar tantos años a ver si aprenden, dijo. Eso hacía con Israel, pero en el libro de Jueces es fracaso tras fracaso, son 14 o 15 jueces. Hay una franja más o menos de 400 años que Dios estuvo tratando con este pueblo que reincidía en la desobediencia. Dios nos lleva por etapas hasta que reaccionamos y lo seguimos. Dios es tan bello y lindo que nos va llevando poco a poco. Aquí no entendiste, pasamos a la siguiente etapa. Aquí tampoco, pasamos a la siguiente. Hasta que estamos asfixiados y ya con el agua aquí al cuello. No esperemos llegar hasta ahí, hermano. Fíjese, para entender un poquito esto, hay que irnos un poco a la historia. Decíamos que en este instante Israel no tenía un gobierno en sí, tenía una anarquía, cada quien hacía lo que quería, porque había muerto Josué, que era su líder, con quien trataba Dios. Si bien es cierto, levantaba un juez, pero ese juez, pasado un tiempo, o moría, desaparecía, y el pueblo volvía a reincidir en la falta. En ese momento que ellos no tenían ese líder, caían en anarquía y hacía cada quien lo que quería. Qué importante es respetar las leyes, respetar las normas establecidas en la sociedad, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Cada uno en nuestros hogares pone normas. En la iglesia hay una serie de normas que cumplir y en la sociedad, como bien se nos dice, no doble en la línea amarilla, cruce por la línea de cebra que han puesto ahí, maneje con estas y estas cualidades su vehículo, sea cortés y bueno, por decirle un poco de la ley de tránsito, pero hay tantas leyes que nosotros cuando las flanqueamos o las saltamos, estamos inmediatamente metidos en problemas. Me contaba el hermano Johnny que el domingo pasado la esposa venía y no sintió cuando iba a 105 y el policía le puso la pistola, exceso de velocidad, $57, por un pequeño descuido de no ver el velocímetro. Nosotros sabemos que si corremos a más de cierta velocidad
Creo que en nuestras calles no se puede correr más de 90, ni incluso en la calle del aeropuerto, ni en esta. Pero 105, si solo me pasé 5 kilómetros o 10, ¿sí? Ahí ya violó la ley. Y ya estamos metidos en problemas. ¿Qué ocasionó eso directamente? Quizás un disgusto. Inmediatamente, la cartera de mi hermano Johnny, $57. Por eso, hermano, es importante respetar las normas, las leyes establecidas por Dios. Entonces, la anarquía es un peligro vivirla en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Aquí, hagámosle caso al líder, hermano, hagámosle caso al pastor, seamos obedientes con los de acomodación, el orden. ¿Cómo insiste desde acá el pastor? El orden. Hagámosle caso a los maestros, al policía cuando nos dice, mire, párese, y usted quiere pasar, ¿verdad? Entonces, en el hogar, seamos corteses con el vecino. A mí el vecino me llega a tirar ripio ahí a la salida del portón, me llega a tirar la basura. ¿Yo qué hago? Recojo y lo boto. Tenía un perro, le contaba la vez pasada, que ahí se iba a hacer pupú en la entrada del portón. Si él no respeta las normas, yo las tengo que respetar, porque si no, si por eso hasta muertos han habido, pues, ¿verdad? Respetarnos los unos a los otros. La anarquía es sinónimo de destrucción. Luego, inmediatamente del periodo de los jueces, aparece la monarquía, que son los reyes, pero hasta ahí no vamos a llegar. El inicio del fracaso está planteado en 3:12, ¿verdad? Y dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es ahí? A hacer lo malo, a ir tras la apostasía. ¿Qué significa eso? Que había un pueblo que los iba a esclavizar, y ese era el pueblo moabita, el pueblo de Moab. Jueces 3, 5 y 6, eso ya lo leímos, los pueblos con los cuales lidiaban. Pero Dios nos prepara un enemigo que nos va a estar ahí atornillando, que nos va a estar apretando. Y eso lo hizo con el pueblo de Israel. Fíjese en el 3:13. Ahí describe con quién fue que ellos tuvieron ese problema. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Ahí está planteado quién fue el verdugo del pueblo de Israel en ese momento. Y yo quiero llevarlo un poco a la historia, porque esto de el reino de Edom, los amalecitas, Amalec, el reino de Amón, el reino de Moab. Váyase a Génesis 36:12 para que más o menos me entienda de dónde viene esta raíz. Amén. 36:12. Fíjese bien la historia y el origen de los verdugos del pueblo de Israel, que vienen prácticamente de su propia raíz. Tima fue concubina de Elías, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. De ahí vienen los amalecitas, son sangre de Esaú. ¿Y quién fue Esaú? El gemelo de Jacob, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Ahí se dividieron, ¿verdad?
¿Qué pasó más atrás en la historia? Que Esaú quiso matar a Jacob y se hicieron enemigos. Y ahí se abrió la familia. Uno se fue por el camino bueno y el otro se fue por el camino malo. Vea en el Génesis 19, 36 y 38, más atrás habla también de ellos. 19. Lo vamos a leer desde el 33 para que vea la historia. Esta es la historia de cuando Lot tiene relaciones con sus dos hijas. 33, 19, 33. Y dieron a beber a su padre en aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre la descendencia. Y dieron de beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ni cuando se levantó. 36. Y las hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo que se llamó por nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo que llamó por nombre Benjamín, el cual es padre de los amonitas. En el libro de Génesis le está hablando del origen de los amalecitas, de los moabitas y de los amonitas. Estos eran los reinos que tenían sitiado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si usted ve el mapa, es así alargadito. Como El Salvador es acá horizontal, el pueblo de Israel es vertical. Pero para que se haga una idea cómo estaba desitiado por estos reinos el pueblo de Israel, es como que si El Salvador, los moabitas, los amalecitas y los amonitas, Guatemala, Honduras y Nicaragua, como que ellos tres nos estén atacando, porque por el otro lado El Salvador no puede huir porque tiene el mar. Israel a un lado tiene el mar, y donde es tierra tiene estos tres reinos que lo tenían sitiado y lo hacían esclavo en varias ocasiones, y eran reinos fuertes. Si usted ve la descendencia y el origen de estos reinos, eran producto del pecado. Ahí hay dos reinos productos del pecado de Lot con las hijas, ¿verdad? Entonces, no me diga que ¿cómo se llama? Dios a través del pecado nos va a dar cosas buenas. A veces nuestros verdugos y los que nos persiguen son siempre nuestros descendientes y nuestros familiares. Tal vez no así de forma directa, ¿verdad? Que tienen el mismo apellido, pero a veces son vecinos. A veces nos hemos criado juntos, ¿verdad? Se ha dado el caso de que en la colonia, de repente, dos hipotes se crían juntos. Uno es PNC y el otro es marero. Lo mismo pasó en este pueblo, ¿verdad? Se da también el caso de que uno es pastor y el otro es marero, delincuente. Y así, yo no le quiero seguir poniendo ejemplos porque el tiempo nos avanza, ¿va? Entonces, fueron conquistados estos pueblos a posterior por el imperio asirio. Pero vamos a seguir. Nos prepara un enemigo para oprimirnos. En este caso fue el rey Eglón de los moabitas en el 3:13. Nos da el tiempo que considera adecuado para reaccionar en el 3:14. ¿Cuánto nos dio? 14 años. Fíjese las etapas que tenemos que pasar o que ellos pasaron en el periodo de los jueces para reaccionar. Hubo un periodo de apostasía, una desobediencia. Luego hay una crisis, una aflicción,
una opresión. ¿Qué pasa cuando hay una crisis en la sociedad o en nuestra familia? Hay un deterioro, hay un desbalance de nuestra vida, pero luego viene, después de la aflicción, viene usted y pasa a la otra etapa, que es aclamarle a Dios, porque como ya no puede, ¿qué pasa cuando estamos hundidos hasta el fondo? Cuando ya los amigos, cuando ya los cheros, cuando ya el pisto, cuando ya no tenemos nada, ya la crisis y la aflicción está hasta acá. ¿A dónde venimos? A Jehová, venimos a Dios, porque solo Él nos puede rescatar de eso. Este pueblo, amén, un aplauso para el Señor. Este pueblo sabía que Dios no lo iba a abandonar porque había una promesa ahí, ¿verdad? Entonces, ellos cuando estaban en crisis, cuando estaban en opresión y en aflicción, venía la abundancia de Dios sobre ellos, venía ese regalo y lo rescataba. En este caso utiliza al juez Ahod, ¿verdad? Vámonos al 15, 3:15. Amén. Aquí dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, lo que le decía, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Aquí Dios les está tirando el salvavidas. Aquí Dios, usted está naufragando en el mar allá, y ya no tiene, entonces viene Dios y le tira el salvavidas. Ese juez, Ehud, ¿verdad? Dice, de la tribu de Benjamín. Indagando ahí en la historia de los jueces, Dios toma, no le digo que a cualquier persona, pero no escoge cualidades en la persona. Este juez Ehud dice que era zurdo, ¿verdad? Era izquierdo. Muchas veces los defectos físicos nosotros los vemos mal, a veces en las personas, pero para Dios son cualidades que a futuro las va a explotar y con ellas vas a ganar batallas. Este juez tenía una cualidad, él era zurdo, pero con esa mano zurda iba a libertar al pueblo de Israel. Ya lo vamos a ver más adelante. Hermano, Dios, porque sea pequeño, porque sea gordito, no sé qué cualidades, porque ya tengo canas. No, si es que Dios lo va a utilizar como sea, solo déjese utilizar por Dios y Dios le va a sacar provecho a esa vida. Que yo, mire hermano, que yo camino, que no se fije en eso, porque Dios va a explotar esas cualidades. Dice acá que les manda ese salvavidas. En el 16, vamos a seguir leyendo la historia. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos y a su lado derecho, y entregó el presente al rey de Moab, y era Eglón, hombre muy grueso. Ellos le mandan un presente al rey Eglón, rey de Moab, ¿verdad? Dice que era un hombre muy grueso. Se prepara un puñal de 1 codo de largo, 1 codo más o menos de esta altura, ¿verdad? No era una cuchillita, ¿va? No era una colegallo. Si usted conoce un corvo, es más o menos de esta altura, casi de lo largo de un corvo. ¿Por qué? Porque ya sabía que no iba a tocar a alguien si era, la Biblia describe que era cholo, este rey Eglón, ¿verdad? Entonces necesitaba una arma potente. Pues sí, porque en esa época no había pólvora, no había granadas, no habían fusiles, era a pura espada que se peleaba, hermano. Dios está utilizando a Ahod para liberar a su pueblo, y mire cómo lo hace. 17.
perdón, 18. Luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces dijo: Calla. Y salieron delante de él todos los que en él estaban. Es decir, en ese instante se quedaron solo ellos dos. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Mire cómo le llegó de sutil, ¿verdad? Él entonces se levantó de la silla. Entonces Ahod alargó su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y aseguró con el cerrojo. Es decir, lo dejó tendido en esa sala con el puñal, así, ensartado, ¿verdad? Completamente en el estómago del rey que los estaba oprimiendo. Salió, le puso el pasador a la puerta y se fue. Este juez llegó a cumplir una misión específica de Dios, que era aniquilar a la cabeza del pueblo que lo estaba oprimiendo. ¿A dónde tenemos que ir nosotros, hermanos, cuando queremos eliminar un problema? A la raíz. A la raíz, no se vaya a las hojas. ¿Qué hacía Ahod con matar a un soldado o uno de los sirvientes de este rey? Lo iba a enfurecer más. Y si le mandaba 100 soldados, le iba a mandar 500. Es decir, el fuego se apaga de raíz. La mala hierba se arranca de la raíz para que no se multiplique ni prospere. Esto es como que usted esté toreando un panal, ¿verdad? Le voy a matar una avispa, dice. Mátele una avispa a ver cuántas más van a salir. O esté puyando un sapo, ¿verdad? Dicen que le tira leche, ya no me acuerdo. Jugábamos con los sapos cuando estaban. Y que tiran leche y que son venenosos y que aquí, que allá va. Entonces, Dios le da instrucciones específicas a Ahod para que liberte a su pueblo. ¿Y cómo lo hace? A filo de espada. A filo de espada, hermano. Dios da la salida. Estábamos leyendo ahí del 16 al 23. Y salió Ahod al corredor y cerró tras de sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo la puerta de la sala cerrada, dijo: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confuso, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron llave y le abrieron, y aquí que el Señor caído en tierra estaba muerto. Ahí Dios pone fin. Pero la victoria total llega en el 3:29. Ve el 3:29. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Dios, luego que había entregado la cabeza de ese ejército que estaba oprimiendo al pueblo, mataron a 10,000 hombres. Dios entregaba, era el Jehová de los ejércitos, entregaba filo de espada a los ejércitos enemigos y ahí los libertó completamente. Dice también la palabra que fueron, luego, en el caso de Otoniel fueron 40 años. Sigamos leyendo, yo creo que aquí está la parte de donde viene el regalo que les da. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. ¿Cuánto les había dado con el juez anterior? 40 años. Aquí le está dando 80 años. ¿Cuánto le ha dado Dios a usted de paz, de reposo? Y usted lo va a ir a entregar. No, hermano. Aquí Dios en el juez anterior les había dado 40 años de reposo, pero aquí les está dando el doble, 80 años.
80 años es un tiempo bondadoso, ¿verdad? Bondadoso, que no es despreciable. Bueno, si la esperanza de vida no pasa de 60, 70 años, yo lo que le pido a Dios es no moverme de donde estoy, porque yo sé que si me muevo, difícilmente voy a tener otra oportunidad. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios y Dios lo va a mantener a como sea. Pero nosotros estamos por gracia y misericordia ahí, hermano, ¿verdad? Somos anexados al pueblo de Israel, pero el pueblo escogido es Israel, ¿verdad? Nosotros acarreamos la bendición por la misericordia de Dios. Cortar el cáncer del pecado de raíz es vivir en paz. Mi querido hermano, Dios en el libro de los jueces hay alrededor de 15 historias. Esta es una. El juez Ahod liberta a su pueblo de la esclavitud y le da 80 años de paz a ese pueblo. Luego el pueblo de Israel pasa a otro sistema de gobierno, que es la monarquía. En la monarquía fue la época dorada del pueblo de Israel con David y Salomón, porque es donde ese pueblo se ensancha, es donde ese pueblo hace tributarios y todos esos pueblos trabajan para él, para el pueblo de Israel, excepto Saúl, que tuvo sus problemas, pero donde estuvo más sólido el pueblo de Israel fue con David y Salomón, que ganaron casi todas las batallas. No los detenía nadie, pues. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la línea correcta, en la simiente con Jehová de los ejércitos. Ellos eran obedientes con Dios. Cuando usted y yo somos obedientes con Dios y hacemos lo que Dios nos manda, vamos a ganar muchas batallas y no nos va a detener nadie. Y no se aflija, que mire, fíjese que no tengo pisto. Pues sí, pero tiene salud. Vaya a ver el millonario, tiene 5 millones y tiene cáncer. Está más fregado que usted. Fíjese que hoy solo 2 pupusas me comí porque no tenía más pisto. Pero está excelente, porque Dios le ha dado salud, le ha dado vida. Créame, hermano, yo no cambiaría. Yo le estaba diciendo a mi esposa ayer, yo no cambiaría la situación que tengo ahorita, a pesar de que hay ahí cosas, ¿verdad? Mi suegra enferma, que la situación económica ahí un poco delicada. Pero le digo, mira, como dice el hermano Johnny, las noticias. Leí en el diario que una familia iba caminando a la orilla de la calle, en la Panamericana, iba circulando una rastra, la rastra se le despega una llanta y le impacta directamente a una niña de 3 años y la mata. ¿Cómo está esta familia ahorita? Le digo, ¿crees que está mejor que nosotros? No, ellos están llorando, le digo. Ellos están sufriendo. No se compara con lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Igual, otra noticia aquí en Huayúa, dice que un muchacho iba a estudiar, estaba estudiando primer año de bachillerato, 17 años. Salió de su casa, lo interceptaron, dice ahí que las maras, dice el diario, ¿verdad? Y lo asesinaron. ¿Cómo están los padres de este muchacho? Si 17 años. Yo veo a mi hijo, pues, 14 años. Si está saliendo ahorita del retoño, ¿verdad? Ni ha floreado. Entonces, si nosotros los queremos ver más allá, pero los problemas de esta gente son más duros que los que nosotros estamos pasando, mi hermano. Enfermedades, si esas son casi de caída libre por la edad, muchas veces, ¿verdad? Lo que le pedimos a Dios es que nos dé la forma, que nos dé la salida más liviana para no sufrir tanto y que nos lleve algo jóvenes, ¿verdad, hermano Johnny? ¿Va? Que nos lleve, ¿va? Antes de caer en cama, ¿va? Que no suframos mucho. Hermano, Dios le ha hablado a su corazón esta mañana. Regáleme un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra.